maletas, trípodes, etcétera. 35 F2 disparador, 23 F2, X30 como respaldo, X Pro 2, mi cámara favorita de todos los tiempos, XT3 recién salida a la fábrica, Profoto B1X, GoPro en caso de que sea necesario. Todo cargado. Ahí estamos entonces. 4 de la mañana, pasan a buscar mañana. Dura la despertar a las 4:30 de la mañana. Pero ya estamos a 3 minutos que me pasen a buscar. Así que no voy. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted, Juan? Bien. El aeropuerto ya, colapsado desde 1984, pero ahora estoy bien dentro de todo. Problemas con el cosito. Llegando a Puerto Montt ya. Transbordador XT3 y precioso como siempre. Llegando a Chiloé, todo fantástico, fabuloso, bueno el transbordador. El tema con Chiloé es que independiente de los aviones que uno tome, lo que sea que haga para llegar, es lejos. Mira, son las 2:30 del día y llevo viajando desde las 4:30, salí de mi casa. O sea, por los matemáticos ahí, 8 horas. 8 horas llevo dando vueltas y todavía no llego. Y llegué finalmente y esta es la vista. No mal, ¿eh? Después de varias horas de viaje estoy acá y súper emocionado. La verdad, las cosas que hace mucho tiempo que quería hacer este proyecto, trabajar con sujetos que no fueran modelos, que no fueran contratados sino que ir a buscar gente que por algún motivo me interesara, en este caso los carpinteros Rivera, que me encanta, creo que puede ser realmente lindo en términos del oficio que tienen, en términos de cómo se debiese ver todo el asunto. Lo que me tiene asustado de cierta medida es el cómo va a funcionar esto. No estoy acostumbrado a andar solo sacando fotos, es raro para mí, no es lo común. Entonces me tiene un poco nervioso a ver si voy a lograr hacer lo que quiero hacer, que se me ocurran todas las cosas y que funcione todo como me gustaría que funcionara. Ahora voy a salir a buscar a mis primeros sujetos. Tengo varios contactos y datos que me dieron, así que voy a empezar por ahí. A ver si logro hacer fotos hoy día en la tarde o si no mañana en la mañana, pero todo va a depender de cuál sea la recepción y cómo me reciban los potenciales sujetos que no he hablado con ni uno todavía. Estoy yendo a la iglesia de San Juan. Se supone que ahí deben encontrar dos compadres que me podrían servir. Oh, camino de tierra. Voy a tratar de mostrar cuán malo está el camino. La caga. No sé si salta tanto como salto yo aquí, pero está impactante.
silla y de nuevo, mira como para acá. Es como sobre tu hombro como a la proa. Ya, ahí. Dale un segundo, primero. Ya. Ya que lo molesté todo este rato, hablamos de que quede perfecto. Dale no. Ya, y de nuevo, mismo gesto. Excelente. Logré el primero, don Daniel Barría. Creo que quedó bien. Me pone un poco nervioso siempre cuando parto esta cuestión, pero bien. Así que contento. Éxito, primer día. Así que vamos a ver qué queda en el segundo. Voy a venir de nuevo acá a San Juan a hablar con don José Ojeda. Los choris de estar en Chiloé es que uno encuentra cosas lindas todo el rato. Y siempre las ovejitas allá. Miren qué bonito. Segundo día. Vamos a peinar un poco. Ahí. Segundo día. Voy yendo ahora a San Juan de nuevo a buscar a don José Ojeda. Ayer hicimos fotos hice fotos con Daniel Barría y hoy día quiero hacer con José Ojeda y otra parte de sus trabajadores ahí. Así que nada, parto, son las 8:15 porque nadie trabaja antes de las 9 y me ha sido muy complejo pedirles que aparezcan antes de esa hora. A pesar de que claramente la hora sería tipo 7:30. Así se está poniendo ahora. Amaneció muy soleadito y ahora está así que puede ser extraordinario para las fotos, así que vamos a ver qué pasa más allá. Estoy aquí en los talleres de José y la verdad es que ha estado todo bueno. No sé si estoy muy bien con las fotos, es un parto la cuestión, pero nada, estamos avanzando. El barco que está armando ahora, Patagua mío allá atrás. Dejando San Juan, extraordinario la gente y todo. Estuve con don Sergio Bamón de aquí, creo que hice una foto muy buena, así que eso me tiene muy contento. El resto bien, es difícil, sorprendentemente difícil esto y supongo que de a poco voy a ir afinando las cosas. Me cuesta de repente obligar a la gente a hacer cosas cuando está trabajando, qué sé yo, supongo que no sé. Pero entretenido. Súper entretenido, súper buena onda la gente y espero que vaya resultando todo cada vez mejor. Tratando de hacer todo aquí con una mano saliendo de San Juan. Y aquí una cuesta del demonio y vamos. Bastante empinada, pero por suerte la pavimentaron, porque me tinca que este haber sido un absoluto desastre sin pavimento. Y camina Arrilán. Arrilán 17. En realidad parece que no es ni Arrilán, es un lugar cerquita que se llama Aguantao.
señor que construye, parece, pero se traslada con su cabina y sus cositos, pollos, a todos lados. Voy camino a donde la familia Contreras, que me dio ayer el dato tipo Vicente Segers, y vamos a ver qué onda, nos marcó el lugar y todo, así que vamos a ver qué onda. Por ahora, en este camino chiquitito en la península de Rilán. Preparando aquí el aparataje para ir a fotografiar a ellos. Ok, vamos con el primer fotografiado. Ahí están Luis y Héctor Contreras. Así que vamos a hacer, ellos están calafeteando en este minuto, vamos a hacer las fotos. Refaloso, pero no puedo estar más contento con lo que acaba de pasar con la familia Contreras. Extraordinario, se fueron un 7, muy simpáticos todos, y la verdad de las cosas es que quedaron unas fotos increíbles, así que estoy dichoso. Ahora de vuelta a la camioneta. Aquí estoy en Castro, saliendo de Castro hacia el sur, a ver si encuentro el astillero que está acá. En búsqueda del bosque encantado. Increíble todos los caminitos que hay por acá. Trabajando aquí en espacio más o menos reducido. Espero que en las fotos se vea sustancialmente mejor que lo que se ve aquí, poniendo luces. Todo el equipo aquí aperrando. El equipo, claro, material. No hay equipo humano. Ahí está todo el equipo humano. Me parece que se van a llover en toda la cara, así que vamos a salir luego de aquí porque si no... Fuji está preparado para el clima, pero las luces no creo que vayan a andar tan bien. Así que nos vamos. No se pueden llegar a explicar lo contento que me pone estar en un lugar así, editando fotos y videos en este lugar. Increíble. Aquí estoy editando. Increíble, ¿no? Quellón, sin mucho éxito. Mala la foto que hice finalmente, me costó un mundo hacerla. No buen día. Y llueve ahora más encima. Y este tipo está contaminando como ve. Banderero. Relativamente como un mal día hoy día. Malo. No sé. Ha sido complejísimo hoy día. Mañana es otro día y ahí va a estar todo bien. Y se va a arreglar. Y va a quedar fantástico. Después de
Todos estos días andando, la situación benzina se está poniendo crítica, todo parpadeando ya. Logré llegar a Chonchi a echar benzina. Ahora está todo cargado y sigo a Castro. Llegué justito, sí. Estoy esperando que pare un poquito la lluvia en Dalcahue para hacer más fotos con los botes. Me siguen cayendo gotitas. Está lloviendo un poco demasiado en este minuto. Capaz que suba más la marea, además en un rato más. Acabo de estar con Mario y Hugo Soto. Muy simpáticos los dos, me dejaron invitados para la isla cuando quiera venir a su casa, hostería, no sé. Pero llueve. Está lloviendo un poquito cargantemente para hacer fotos con luces al menos. Todo ultra mojado, inclusive esto que no sé qué tan buenos son para la lluvia, ya veremos. Ahí está, Cabo 21, un lago. Siento que todos mis colegas de Nat Photo estarían orgullosos de mi calzado de trekking. Regio me está yendo con el barro. Llegué finalmente con mi calzado adecuadísimo. ¿O no? Ah, allá abajo está. Aquí estoy, en el muelle de las Almas. Saliendo de nuevo, ahora camino a Coipomó a ver un caballero con las maderas. A ponernos en el bosque. Ahora está lloviendo de nuevo, así que no sé cómo va a resultar el tema del bosque y puede que sea un poquito mojado. Y aquí les voy a mostrar cómo está la situación. Ese es el Profoto B1X y ahí está Huito que me está ayudando con mucha paciencia en esta actividad. Y llueve. Para Chiloé parece que no tanto, pero para nosotros los santiaguinos está diluviando. Sí, yo creo que sí. Volviendo en este minuto de Coipomó, después de estar con Huito y Ceci, que son encantadores, de las personas agradables con que he estado últimamente. Huito aparte un crack frente a la cámara y salieron, creo que atómicas las fotos, no las he visto todavía en el computador. Y en la cámara costaba harto porque llueve copiosamente.